¿Qué significa la expresión dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Que muchas veces utilizamos en nuestro discurso de todos los días y que escuchamos hoy en el Evangelio. Al escuchar el relato de Mateo en la liturgia de hoy, nos damos cuenta que es la respuesta de Jesús a una pregunta que le hacen sus adversarios. Yo quisiera que primero centráramos la atención en la pregunta misma y después en la forma como Jesús logra responder para llevar la cuestión mucho más allá de donde los adversarios de Jesús querían llevarla. Primero, la pregunta. ¿Quiénes son los que hacen la pregunta? Dice Mateo que los fariseos envían a uno de sus propios discípulos y a los herodianos. Y esto nos pone ya en una situación bastante particular, porque estos dos grupos son enemigos políticos y sociales. Los fariseos de corte religioso son personas cercanas al pueblo, a las comunidades, que no están de acuerdo con la invasión romana y atacan por completo todo tipo de cooperación con el imperio. Para los fariseos es inconcebible la presencia de cualquier tipo de imagen del emperador en el territorio de Israel. Y obviamente el emperador ha llenado de imágenes y de esfinges suyas y del imperio toda la zona controlada, entre ellas la moneda, que más adelante va a salir a colación. Entonces los fariseos son enemigos acérrimos de cualquier tipo de cooperación con Roma y obviamente de pagar el impuesto, que es una carga terrible sobre los hombros del pueblo. Por otra parte están los herodianos, enemigos políticos de los fariseos, que son los partidarios de Herodes Antipas y que son colaboradores con el imperio romano y que obviamente están de acuerdo con obedecer y conseguir las imposiciones que el imperio ha puesto sobre ellos. Unos que están de acuerdo con pagar el impuesto, los herodianos, colaboradores, y unos que están en contra y más bien a favor de la gente que se niega a pagar el impuesto o que quisiera no pagarlo. Y se ponen de acuerdo, curiosamente, se ponen de acuerdo porque aunque son enemigos políticos, ambos tienen en común que odian a Jesús y lo que su predicación está representando para el pueblo. Hay odio en los dos extremos. Será algo como las modernas izquierda y derecha que no se pueden ver en ningún ámbito, pero en este caso se ponen de acuerdo porque tienen un interés común: atacar a Jesús. Y van y lo atacan con uno de sus puntos en contra: la colaboración con el imperio. No se trata solamente de una cuestión económica, pagar el impuesto, sino también de una cuestión política y una cuestión religiosa y social, como veremos. Llegan donde Jesús, lo adulan de una manera increíble y después le hacen su gran pregunta, que tiene una gran cáscara de banano o de aguacate para que Jesús caiga y pueda ser o atacado por Roma por decir que no hay que pagar el impuesto, o atacado por la gente porque la gente no quiere pagar el impuesto si Jesús llegase a decir que sí. ¿Qué puede decir Jesús? La pregunta es perfecta para que caiga. Le hacen la pregunta: ¿es lícito o no pagar el impuesto al emperador, al César? César es el nombre corriente del emperador. Ahora centremos nuestra atención en la respuesta. Jesús es sabio y no se deja engañar por ellos. Inmediatamente les responde, conociendo su hipocresía: ¿por qué me ponen a prueba? Y en lugar de responder: ustedes los fariseos tienen razón, no hay que pagar el impuesto, o ustedes los herodianos tienen razón, sí hay que pagarlo, Jesús, como es su costumbre, como tendríamos que aprender nosotros para no enredarnos en cuestiones banales, sino siempre llevar más arriba las cuestiones fundamentales de la fe y de la vida. Jesús lleva la respuesta a un nivel inimaginable por herodianos y fariseos. Manda traer la moneda diciendo: tráiganme una moneda, haciéndose como si no la conocían. Cuando le entregan la moneda, Jesús toma la moneda en sus manos, algo que tuvo que haber sido repulsivo para los fariseos, y dice: esta imagen y esta inscripción, esta parte de la inscripción es importante. ¿De quién son? Todos dicen: del emperador, de César. Y Jesús entonces va a responder: pues den al César lo que es del César. ¿Qué significa esto? Volvamos sobre la inscripción. Las monedas tienen por un lado, como nuestras monedas modernas, que tienen la cara del gobernador de
Saturno o la cara de un signo de la República, bueno, en fin. Las monedas tenían por un lado la imagen de Roma o de la diosa Roma o de algún signo del imperio, y por el lado opuesto tienen en el tiempo de Jesús la cara, el relieve de Tiberio César, con una inscripción que dice Tiberius Caesar o César, Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto. Hijo del divino Augusto. Esta esfinge y esta inscripción están declarando la divinidad del emperador. Y aquí la cuestión es mucho más que económica y política. Es una cuestión religiosa y cultural para Israel. Porque se trata del culto al emperador, de la adoración al imperio, que es la causa por la que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos derraman su sangre, porque se niegan a rendir culto al emperador. Rendir culto al emperador es mucho más que un acto de adoración, es el reconocimiento que en el imperio está la salvación, y los cristianos han reconocido siempre que la salvación está en Jesús. Por eso los cristianos se negaron siempre a manifestar cualquier muestra de adoración al imperio. Eso les costó la vida. Y los judíos saben que cualquier tipo de adoración al imperio es infidelidad a Dios. Aquí lo que está en juego es también qué es lo que César pide, qué es lo que pertenece a César. A César pertenece no solamente esta moneda. Jesús le dice, pues si es de César, devuélvansela a él. Pero con la moneda, todo el sistema de adoración, todo el sistema político y económico, todo el sistema del mundo que está detrás de Roma. Devolver esto a César, dar a César lo que es de César, implica restituirle, darle aquello que le pertenece. Don Fabio Rossini, un sacerdote romano, lo ha explicado de una manera muy sencilla para poder comprenderlo. Lo que hay que hacer es lo mismo que Francisco hizo con los vestidos suyos delante de su padre ante el obispo de Asís. Recordamos la escena. Esta escena es muy importante para comprender lo que significa devolver a César lo que es de César, que se va a comprender perfectamente en la segunda frase que Jesús dice. Porque ¿qué es lo que Francisco de Asís hace? Francisco toma lo que es de su padre, se quita lo que es de su padre y se lo entrega a su padre, restituyéndole lo que es suyo, diciéndole, esto es tuyo, no me pertenece más, te lo devuelvo, despreocupándose, rompiendo toda propiedad con aquello que no le pertenecía y que le pertenecía en lugar de él a su padre Pedro. Te devuelvo lo que te pertenece. Eso es básicamente lo que habría que hacer con las cosas de César. Las cosas del mundo, las cosas del imperio, las cosas que pertenecen al mundo tienen que ser devueltas al mundo. A los cristianos, a nosotros, a los siervos de Dios, no nos corresponde tenerlas. No nos corresponde tener en nuestra propiedad, en nuestro haber, en nuestros deseos, aquello que no es nuestro y sin embargo le pertenece al mundo. Es la búsqueda del cristiano que quiere tener las cosas que le pertenecen al mundo, estaría yendo en contra de esto. César como signo de todo un universo, no solamente político, sino económico, cultural y religioso. Jesús entonces introduce un tema que los fariseos no preguntaron, y es, pero a Dios den lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? De Dios es todo, de Dios es la vida. Entonces, básicamente lo que Jesús está recordándoles es, no estén dando al César, al emperador, al mundo, al imperio, al sistema económico, político y religioso de este mundo, no den lo que le pertenece a Dios, no den la vida. La vida le pertenece a Dios. Normalmente cuando nosotros explicamos esta frase nos imaginamos que lo que Jesús está haciendo aquí es la división de poderes, diciendo, bueno, entonces el agua bendita es de Dios, sin embargo el impuesto de predial es del Estado. Entonces la ley divina del domingo para descansar es de Dios, pero el descanso sabático dominical que tienen que pagar es el Estado. O sea, ese tipo de divisiones que normalmente nosotros intentamos hacer como para dividir. En el mundo de Dios están las camándulas, el agua bendita, el rosario y la iglesia, y en el mundo de los hombres está la política y la economía. Eso es una lectura muy superficial del texto. Como cuando cierto expresidente de la República de Colombia le responde públicamente al quien era cardenal de Bogotá, usted, monseñor, métase en su iglesia y déjenos hacer política a nosotros. Ese tipo de división no es lo que Jesús está intentando mostrar acá. Jesús quería llevar al nivel existencial esta reflexión, no dar al César las cosas de Dios,
las cosas de Dios son la vida misma. Una pregunta que podríamos hacernos en este domingo es: ¿yo qué le estoy dando al César? ¿Quién es César hoy? ¿Es el sistema político? Sí, pero es el sistema económico, todo el sistema de consumismo, de mercado, de competencia, de ostentación. También es ese sistema que le da toda la importancia a ser alabado, adorado, glorificado a punto de likes en el Facebook, o es el sistema que se preocupa por mi propio confort, por mi propio fitness, por mi propio bienestar, mientras que me despreocupo del sistema de los demás. Y la pregunta es: ¿yo qué le estoy dando a ese mundo que le corresponde a Dios? Porque todo lo que yo tengo, mis bienes materiales, pero mis capacidades intelectuales, pero mis capacidades físicas, mi pasión, mi vida misma, mi tiempo, le pertenecen a Dios. Si yo tengo que darle a Dios lo que es de Dios y no al César tengo que restituirle lo que es suyo. Todo eso al cristiano no le importa, lo devuelve como hizo Francisco, y en cambio entrega su vida a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios es entregar nuestra vida completa porque le pertenece a Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestra vida? La pone al servicio de los demás. Entonces, básicamente, lo que significa dar al César lo que es de César es: esto que le pertenece al César, devuélvanselo; esto que le pertenece al mundo contrario a Dios, desházcanse de él, entréguenselo a quien le pertenece. Y por otra parte, lo que le pertenece a Dios, que es su vida misma, entréguensela a Dios. Y la única forma de hacerlo verdaderamente es poniéndola al servicio de los amados de Dios, es decir, de los hermanos, especialmente de los que tienen necesidad. Que nosotros podamos en este domingo preguntarnos: ¿yo a quién estoy dando mi vida? ¿A quién le pertenece? Pertenece a Dios, pero ¿a quién se la estoy dando realmente? Un feliz domingo para todos. Pase bien.